La noche de la gran operación llegó envuelta en un mal presagio. Recuerdo que el viento soplaba de una manera extraña, un gemido bajo que parecía advertir de un peligro inminente. Antes de salir de casa, mientras mi esposa y mis hijas dormían, me detuve en el umbral de su habitación. Observé el rostro pacífico de mi mujer, la respiración tranquila de la pequeña Dolores y de su hermana. En ese momento sentí una oleada de vergüenza tan profunda que casi me ahoga. Ellas, mi familia, eran la personificación de la bondad y la inocencia, y yo, su protector, estaba a punto de sumergirme de nuevo en un mundo de sombras y engaños por última vez. Les di un beso en la frente a cada una, un beso que fue a la vez una promesa de un futuro mejor y una despedida silenciosa por si no volvía. Ese recuerdo, el de la pureza de mi familia dormida, es el que me dio la fuerza para lo que vino después. Nos reunimos en una cala escondida, una docena de hombres nerviosos liderados por Ogato. Su carisma habitual había sido reemplazado por una tensión afilada. «Esta noche nos hará ricos o nos mandará al infierno», dijo, y en ese momento sus palabras sonaron menos como una bravuconada y más como una profecía. Zarpamos en 2 pequeñas barcas de pesca, sin luces, navegando en la oscuridad absoluta, guiados solo por las estrellas y el conocimiento del mar que teníamos. La operación era más audaz que de costumbre. No íbamos a recoger la mercancía en un punto cercano, sino que teníamos que encontrarnos con un carguero en aguas internacionales, un barco mucho más grande y, según Ogato, mucho más peligroso. Después de horas de navegación silenciosa, vimos su silueta, un gigante de acero sin luces, como una montaña fantasma en medio del océano. El trasbordo de la mercancía fue una pesadilla de cuerdas, poleas y susurros urgentes. Cajas pesadas de tabaco de contrabando, barriles de alcohol, todo en un silencio casi total, con el único sonido del oleaje golpeando los cascos de los barcos. Fue durante el regreso, cuando ya creíamos que lo habíamos logrado, cuando el infierno se desató. A pocos kilómetros de la costa de Madeira, una luz cegadora, como el ojo de un dios furioso, nos barrió desde la oscuridad. «¡Guarda fiscal!», gritó alguien. El pánico fue instantáneo. La pequeña lancha de la patrulla era mucho más rápida que nuestras pesadas barcas de pesca. Nos iban a atrapar. «¡Tiren la carga!», gritó Ogato. Empezamos a arrojar las cajas por la borda, pero era demasiado tarde. El barco de la guarda ya estaba casi a nuestro lado. Podíamos oír sus gritos por el megáfono, ordenándonos que nos detuviéramos. Y entonces presencié el acto que se convertiría en mi secreto prohibido. Vi a Ogato tomar una decisión en una fracción de segundo. No fue una decisión para salvar a su tripulación. Fue una decisión para salvarse a sí mismo. En lugar de rendirse, giró bruscamente el timón de nuestra barca, la más grande, y la enfiló directamente contra la lancha de la patrulla. El impacto fue brutal. El sonido de la madera astillándose y el metal retorciéndose fue horrible. La pequeña lancha de la guarda fiscal volcó, arrojando a sus 3 ocupantes a las aguas oscuras y heladas. Vi a los hombres luchar en el agua, uno de ellos gritando de dolor. Pero Ogato no se detuvo. «¡Ahora!», nos gritó. «¡A toda máquina!». Mientras nuestra barca se alejaba a toda velocidad, yo me quedé paralizado, mirando hacia atrás,
a los hombres que se debatían en el agua. Uno de los nuestros, un muchacho joven, gritó que debíamos parar, que debíamos ayudarlos. Ogato se giró y le dio un golpe en la cara que lo tiró al suelo. Aquí nadie es un héroe, siseó. Olviden lo que han visto. No ha pasado nada. Escapamos en la confusión, dejando a aquellos hombres a su suerte. No sé si sobrevivieron. He pasado 60 años rezando para que lo hicieran, pero viviendo con la terrible posibilidad de que no. Nos escondimos en una cueva hasta el amanecer. El ambiente ya no era de camaradería, sino de un miedo espeso y culpable. Cuando finalmente nos reunimos con Ogato en tierra firme, su transformación era completa. El líder carismático había desaparecido, reemplazado por un monstruo de ojos fríos. Nos reunió a los que habíamos escapado con él. «Escuchen con atención», dijo, su voz sin ninguna emoción. «El chico que protestó no volverá a navegar con nosotros. Ha aprendido una lección. Y ahora, ustedes también. Lo que pasó anoche no pasó. Somos todos hermanos en este silencio. Pero si a alguno de ustedes se le ocurre irse de la lengua, si a alguno se le ocurre tener un ataque de conciencia, recuerden que sé dónde viven. Sé el nombre de sus esposas y de sus hijos». Me miró directamente a los ojos. «Sé que tienes una hija pequeña y bonita, João. Dolores, ¿verdad? Sería una pena que su padre la dejara huérfana por hablar de más». Esa amenaza fue la cadena que me ató a su crimen. No solo era testigo de un posible homicidio, ahora era un cómplice forzado, y la vida de mi familia era la fianza. Volví a casa esa mañana, justo antes del amanecer. Mi esposa me vio entrar, pálido y temblando. «¿Qué ha pasado, João?», me preguntó. Y yo, por primera vez, no pude ni siquiera inventar una mentira. Simplemente la abracé y lloré, y le dije que había terminado, que nunca más volvería a ese mundo, que a partir de ese día solo trabajaría de forma honrada, aunque nos muriéramos de hambre. Ella, en su infinita bondad y con la fuerza que solo mi hija Dolores ha heredado, no me hizo más preguntas. Simplemente me soltó. Esa mañana, el crimen más oculto de mi vida se selló en mi interior. Un secreto prohibido que me vería obligado a llevar a la tumba para proteger a las personas que amaba. Los años que siguieron a esa noche terrible fueron una larga y silenciosa penitencia. Romper mis lazos con Ogato y su mundo no fue tan simple como dejar de aparecer en las reuniones clandestinas. Sabía que un hombre como él no toleraba los cabos sueltos. Así que, en lugar de una confrontación directa, que habría sido un suicidio, opté por una estrategia de desvanecimiento. Me volví deliberadamente inútil para él. Me convertí en el hombre más predecible y aburrido de Funchal. Tomé el trabajo más visible y humilde que pude encontrar, como jardinero en la plaza del pueblo, donde todo el mundo podía verme a todas horas del día. Pasaba mis noches en casa, sin excepción. Mi vida se convirtió en un libro abierto, sin páginas secretas, sin espacios para actividades nocturnas. Si alguno de sus hombres me encontraba, siempre tenía una excusa legítima. Estaba demasiado cansado. Mi esposa estaba enferma. Los niños me necesitaban. Lo hice para convertirme en un riesgo, en un socio poco fiable, y poco a poco dejaron de buscarme. Pero el miedo nunca se fue. Durante años viví con una tensión constante, mirando por encima del hombro, sobresaltándome con cada ruido inesperado en la noche.
Cada vez que veía a uno de los hombres de Ogato en el mercado, sentía un frío glacial recorrer mi espina dorsal. Cambiaba de acera, evitaba su mirada, mi corazón latiendo con fuerza, rezando para que mi invisibilidad autoimpuesta siguiera funcionando. Era una existencia agotadora, una prisión sin rejas. Y en esa prisión, mi única luz, mi única razón, era mi familia. Mi esposa, mi Santa María, fue mi ancla. Ella nunca supo los detalles del crimen que presencié, pero sintió el cambio en mí, sintió el peso de mi secreto, y en lugar de exigirme respuestas, me ofreció un santuario. Nuestro hogar se convirtió en el único lugar del mundo donde podía bajar la guardia. Su amor silencioso y su fe inquebrantable en mi bondad fundamental fueron la terapia que me mantuvo cuerdo. Ella, con su simple y honesta decencia, me recordaba cada día el mundo de luz por el que estaba luchando. Y luego estaba mi hija Dolores, que crecía con una rectitud moral y una fuerza de carácter que me llenaban de un orgullo doloroso. Ella era todo lo que yo no había sido: valiente, directa, incapaz de tolerar la más mínima injusticia. A veces la observaba defender a un niño más pequeño en la escuela, o enfrentarse a un comerciante que intentaba engañar a su madre, y veía en ella el reflejo de la persona que yo debería haber sido. Su integridad era un espejo que me mostraba mis propias faltas, pero también era mi mayor inspiración. Juré que haría cualquier cosa para proteger su mundo, para asegurarme de que ella nunca tuviera que enfrentarse al tipo de decisiones moralmente ambiguas que a mí me habían acorralado. El trabajo se convirtió en mi purga, en mi forma de penitencia. Me dediqué a la labor más honesta y dura que pude encontrar. Me rompí la espalda trabajando bajo el sol, día tras día, no solo para llevar el pan a casa, sino para lavar la mancha de aquel dinero fácil y sucio de mi alma. Cada gota de sudor limpio era un acto de contrición. Y fue en medio de esta vida de expiación silenciosa que nació Cristiano. Desde el momento en que lo sostuve, supe que era mi oportunidad no de redención, en el sentido de confesar mis pecados, sino en el de crear algo tan bueno, tan limpio y tan innegablemente brillante, que su luz eclipsara para siempre las sombras de mi pasado. Vi en sus ojos una determinación, un fuego que me era familiar, pero a diferencia de la mía, la suya no estaba contaminada por el miedo o la culpa. Era una fuerza pura. Decidí que este niño no conocería los atajos. No aprendería el lenguaje de las sombras. Su camino sería el del mérito absoluto. Su éxito no se construiría en playas secretas por la noche, sino a plena luz del día, en los campos de fútbol, a la vista de todo el mundo. Mi experiencia con el crimen me convirtió en el mentor más obsesivo que un niño podría tener. Pero mi obsesión no era solo con su talento, sino con su carácter. En la vida, como en el campo, habrá gente que intente hacerte trampas, le decía mientras le enseñaba a proteger el balón. Habrá gente que te ofrezca caminos fáciles, atajos en la oscuridad. Nunca los tomes. El camino difícil, el del trabajo honesto, es más largo, pero es el único que te lleva a un lugar donde puedes dormir con la conciencia tranquila. Mi hija Dolores, por supuesto, fue su principal guía, la que le enseñó con su ejemplo diario lo que significan el amor, el sacrificio y la decencia. Es una madre excepcional, el verdadero pilar moral de Cristiano. Yo simplemente reforcé sus lecciones
con las duras verdades que yo había aprendido. Juntos le construimos una armadura de valores. Y él, mi nieto, con un corazón de oro y una voluntad de acero, la vistió como si hubiera nacido para ello. Su aversión al engaño, su demanda de juego limpio, su increíble capacidad de trabajo. Todo es un reflejo de su carácter innato, pero también de las lecciones que surgieron de la noche más oscura de mi vida. El secreto prohibido que me vi obligado a guardar me convirtió en un prisionero, pero también me dio la clave para liberar el potencial de mi nieto. Me enseñó que la única victoria que realmente importa es la que se consigue de forma limpia. Y Cristiano, mi mayor orgullo, se convirtió en la personificación de esa victoria. A medida que el talento de Cristiano florecía, convirtiéndose en una fuerza imparable en los campos de Madeira, nuestro proyecto familiar entró en una nueva fase. Ya no se trataba solo de protegerlo y formarlo en nuestro pequeño mundo, sino de prepararlo para dar el salto al continente, un mundo mucho más grande y lleno de peligros que yo conocía demasiado bien. Cada ojeador que venía a verlo, cada oferta de un club más grande, la analizábamos no solo desde el punto de vista deportivo, sino con el prisma de mi dolorosa experiencia. Mi desconfianza, forjada en la traición y el crimen, se convirtió en el filtro a través del cual veíamos cada oportunidad. Mientras Dolores, con su corazón de madre, evaluaba si su hijo sería cuidado y feliz, yo evaluaba a los hombres. Miraba a los ojos de los entrenadores, de los presidentes de los clubes, buscando cualquier atisbo de falsedad, cualquier rastro de un gato con traje y corbata. Mi pasado me había dado una habilidad terrible pero útil, la de oler la deshonestidad a distancia. Rechazamos varias ofertas que a otros les habrían parecido buenas, simplemente porque sentí en mi interior que los hombres que las hacían no eran de fiar. El talento de Cristiano no está en venta, y su alma menos aún, le decía a mi hija. El club que se lo lleve no solo tiene que poder pagar su traspaso, tiene que merecer su carácter. Y mi hija, mi sabia y fuerte Dolores, siempre confió en mi instinto. Es una bendición tener una familia que, incluso sin conocer todos los detalles de tus cicatrices, confía en las lecciones que te han enseñado. Cuando finalmente llegó la oferta del Sporting de Lisboa, supimos que era la correcta. No por el dinero, sino por la reputación de su academia, un lugar conocido por formar no solo futbolistas, sino hombres. El día que lo acompañamos a Lisboa fue, para mí, un cierre de ciclo. Décadas atrás, yo había llegado a esa misma ciudad como un fugitivo asustado, buscando un pasaje en la bodega de un carguero para volver a casa. Ahora volvía a esa ciudad, entrando por la puerta grande, acompañando a mi nieto, cuyo futuro era tan brillante que iluminaba todo mi oscuro pasado. Mientras lo veía pisar por primera vez las instalaciones del club, sentí que una parte del peso que había llevado durante tantos años se desvanecía. Él estaba entrando en un mundo de reglas claras, de mérito, de luz, el mundo opuesto al que yo había conocido. Pero mi trabajo como mentor no había terminado. Sabía que el mundo del fútbol profesional también tiene sus propias sombras, sus propios contrabandistas de sueños. Mantuve nuestras conversaciones, por teléfono o en sus visitas a casa. Le advertí sobre los agentes que son como buitres, sobre las amistades por interés,
sobre las tentaciones que intentan desviar a un joven del camino recto. «Recuerda siempre por qué empezaste», le decía. «No empezaste por los coches, ni por la fama, ni por el dinero. Empezaste por el amor puro al juego y por el amor a tu familia. Mientras mantengas eso como tu norte, nunca te perderás». Y tengo que decirlo con el orgullo más profundo que un abuelo puede sentir. Mi nieto es el hombre con la brújula moral más firme que he conocido. Ha navegado por un océano de fama y dinero que ha hecho naufragar a tantos otros y nunca ha perdido su rumbo. Y eso es gracias, en gran parte, al ancla formidable que es su madre. Dolores ha sido su faro, su puerto seguro, la que le recuerda constantemente los valores de humildad y trabajo que aprendió en nuestra casa. La grandeza de Cristiano es un proyecto familiar, y el éxito es de todos, pero el mérito de su carácter es, en gran medida, de su madre. A medida que su fama crecía, yo sentía una extraña y maravillosa sensación de purificación. Cada gol que marcaba, cada titular que llevaba su nombre, parecía lavar una parte de la suciedad de mi pasado. Su éxito, tan limpio, tan público, tan basado en el mérito, era mi absolución. Él, con su vida, estaba demostrando la verdad de la lección que yo había aprendido. Que el camino de la honestidad, aunque sea el más duro, es el único que lleva a una gloria duradera. Un día me encontré en el pueblo con uno de los hombres que solían formar parte de la banda de O Gato. Era un hombre envejecido, consumido por el alcohol y la mala vida. Me miró con ojos resentidos. «¿Tuviste suerte, Juan?», me dijo arrastrando las palabras. «Tu nieto te sacó del pozo». Lo miré y por primera vez no sentí miedo ni rabia, solo una profunda lástima. «Te equivocas», le respondí con calma. «A mí no me sacó mi nieto, me saqué yo mismo el día que decidí que prefería romperme la espalda trabajando honradamente antes que seguir viviendo con el miedo y la vergüenza. Mi nieto no es mi suerte, es la consecuencia de esa decisión, es el fruto del trabajo limpio». El hombre no entendió, pero no importaba. Yo sí lo entendía. Y esa Cristiano no es solo la prueba de que tomé la decisión correcta, es la personificación de esa decisión. Su cuerpo, cincelado por miles de horas de trabajo, es un monumento al esfuerzo. Su carrera, libre de los escándalos que han manchado a tantos otros, es un testamento a la integridad. Y su amor incondicional por su familia es la victoria final de los valores que nos esforzamos por enseñarle. El secreto prohibido de mi vida, el crimen que presencié, me obligó a vivir con miedo. Pero también me dio un propósito: asegurarme de que mi descendencia nunca tuviera que conocer un miedo similar, que su éxito se construyera sobre una base tan sólida de honestidad y trabajo que fuera inexpugnable, y ver a mi nieto convertirse en el hombre que es hoy, un hombre admirado no solo por su talento, sino por su carácter, es la prueba de que, a veces, de las cenizas del peor de los crímenes puede nacer la más grande de las bendiciones. Y así llego al final de mi confesión, al momento de exponer completamente el secreto prohibido que ha moldeado mi existencia. Muchos se preguntarán por qué ahora, por qué un anciano de 80 años decide desenterrar los fantasmas de un crimen que ocurrió hace más de medio siglo. La respuesta es simple: porque el secreto, finalmente, ha dejado de ser prohibido. Durante décadas guardé silencio bajo la amenaza de un hombre violento,
y el peso de mi propia vergüenza. El miedo a las represalias contra mi familia era una cadena real. Pero el tiempo, que todo lo consume, finalmente se llevó a Ogato y a su banda de sombras. Murió como vivió, en una disputa violenta, un final anónimo para un hombre que se creía poderoso. Su amenaza se extinguió con él, pero mi silencio, por costumbre y por vergüenza, continuó. Fue mi propia familia, mi faro de luz y de decencia, la que finalmente me dio la absolución y el permiso para hablar. Sucedió hace poco, en una de esas tranquilas tardes en Madeira que tanto valoro, rodeado de mis hijos y nietos, sentí que el peso de mi secreto era demasiado para llevarlo a la tumba. Reuní a mi hija Dolores y a Cristiano, y con la voz temblorosa de un hombre que se enfrenta a su juicio final, les conté todo. Les hablé del contrabando, de la desesperación, de la noche en el mar, del crimen que presencié y de la amenaza que me convirtió en un prisionero del miedo. Esperaba ver en sus rostros decepción, quizás incluso repulsión por el mundo oscuro que había habitado. Pero lo que recibí a cambio fue la lección de gracia más grande de mi vida. Mi hija Dolores, mi increíble Dolores, me tomó la mano y con lágrimas en los ojos me dijo: «Papá, todo lo que oigo es la historia de un hombre que cometió un error por desesperación, pero que tuvo el coraje de dejar ese mundo atrás por amor a su familia. Todo lo que oigo es la historia de un padre que trabajó hasta romperse para asegurarse de que sus hijos tuvieran una vida limpia. No siento vergüenza. Siento el orgullo más profundo que he sentido nunca. Y Cristiano, mi nieto, el hombre que ha conquistado el mundo, me miró con una comprensión y una compasión que me desarmaron. «Abuelo», me dijo con una voz serena y firme, «ahora todo tiene sentido. Tu obsesión por la honestidad, tu insistencia en que cada victoria debe ser limpia, tu desconfianza hacia el camino fácil, todo viene de aquí. No construiste mi carrera a pesar de tu pasado. La construiste por tu pasado. Esa historia no es una mancha, es nuestro origen. Es la razón por la que somos quienes somos. Y no es un secreto prohibido. Es nuestro testimonio, y el mundo merece escucharlo. Fueron ellos, con su amor y su sabiduría, quienes transformaron mi vergüenza en un honor. Me hicieron ver que mi historia no era sobre mi debilidad, sino sobre la fuerza que encontré para superarla. Me hicieron entender que mi penitencia silenciosa no fue en vano. Por eso hablo hoy, para cumplir el deseo de mi nieto y el dictado de mi propio corazón. Expongo este crimen oculto no para remover el fango, sino para mostrar la flor de loto que creció en él. Quiero que el mundo sepa que la integridad de Cristiano Ronaldo no es una pose para las cámaras. Es el legado de un abuelo que conoció la falta de integridad y la aborreció. Quiero que entiendan que su ética de trabajo casi divina es el resultado de una promesa que me hice a mí mismo de que el sudor honesto sería la única moneda de mi familia. Y quiero que admiren, por encima de todo, a mi hija Dolores, una mujer que crió a un rey en una casa humilde, protegiéndolo con los valores de la decencia y el amor, los únicos escudos verdaderos contra la oscuridad del mundo. Mi desahogo ha terminado. El secreto prohibido ha sido revelado. Y al hacerlo, siento que el último fantasma ha sido exorcizado. Ya no soy el hombre que huye de una sombra. Soy el patriarca orgulloso de una familia que ha demostrado que es posible empezar en la oscuridad y construir un imperio de luz.
Mi nieto Cristiano, con cada gol limpio, con cada gesto de amor hacia su madre, con cada acto de lealtad hacia sus orígenes, ha pasado las últimas 2 décadas reescribiendo mi historia, purificando mi pasado con su presente glorioso. Y yo, al contar finalmente esta historia, siento que he completado mi círculo. He hecho las paces con el joven asustado que fui, y celebro con orgullo al anciano que, gracias a su familia, puede finalmente mirar atrás y ver no un crimen, sino una historia de redención.